Huacho, conocerte es quererte, es el aporte que brinda Cable Color Canal 36, junto con el destacado maestro Luis Rosado Loarte. Se acerca una fecha muy importante, el 27 de noviembre, el pueblo de Huaura se alista pues a esta celebración. Profesor Luis Loarte, adelante. Bueno, hoy día, como ya mencionaste, vamos a hacer una pequeña reseña de lo que es la historia de Huaura, para poder entrar ya la próxima semana al tema de la independencia. Así que vamos a hacer una reseña desde, bueno, no nos vamos tan atrás, vamos a hablar de la etapa hispánica, ¿no?, de Huaura, pero sí haremos una pequeña mención a la parte prehispánica, ¿no? Bien, el ícono de Huaura, ¿no?, su puente y su balcón, ¿no? Bueno, originalmente el Valle de Huaura no existía como tal, ¿no? Es el hombre, es la presencia humana la que ha desviado las aguas del río y ha podido construir todo lo que es la zona agrícola, tanto de la campiña de Huacho como la zona agrícola del Valle de Huaura, ¿no? Es creación humana, ¿no? Y eso debió haber empezado por lo menos hace unos 5000 años, por lo menos, ¿no?, que el hombre empezó a derivar las aguas del río para irrigar y convertir en zonas agrícolas las zonas colindantes, ¿no?, en la parte baja del río Huaura, ¿no? Eso debió haber sido hace unos 5000 años. ¿No? Un monumento importante de la presencia del hombre y su creatividad en la agricultura y en las artes, en la ciencia y en el conocimiento, ¿no?, es el templo en U de Chacasocorro, ¿no? Chacasocorro es un templo en forma de U que se encuentra cerca de la zona urbana, ¿no? Ahí en la imagen se puede ver, ahora lo vamos a ver mejor, ¿no? Y ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Nación, ¿no?, el año 2006, ¿no?, mediante una resolución directoral nacional. Para que se note mejor, ahí hemos resaltado, ¿no?, toda la gran planta que tiene el templo en forma de U, ¿no?, que está cerca del estadio y cerca de la Plaza de Armas, ¿no? Si podemos comparar con el tamaño de la cancha del estadio, ¿no?, podemos ver pues que tiene más o menos unos 400 metros de ancho por 600 metros de largo, ¿no? O sea, es bastante grande, ¿no? Es dos brazos laterales, del norte y el sur, ¿no?, y el montículo principal que está al oeste, ¿no?, y que lamentablemente ha sido ya invadido por la zona urbana. Acá podemos ver cómo era Chacasocorro en el año 1945, ¿no?, con la foto aérea. Todo era zona agrícola y ese lugar se le conocía como Chacasocorro, de ahí el nombre, ¿no?, aunque don Arturo Ruiz Estrada lo bautizó con el nombre de Huaura Antigua, ¿no?, que es un monumento que corresponde al formativo inicial, más o menos entre el 2000 a.C. y el 1500 a.C., ¿no? Es posterior a Caral, pero es muy importante porque es uno solo por su tamaño, ¿no? Es uno de los más grandes que hay en el Perú. Hay varios templos en U, ¿no?, incluso en la costa acá central también hay varios, es uno de los más grandes. Sin embargo, su importancia radica en que es una etapa de transición. Si recordamos, Caral y Bandurria son templos con plaza circular hundida, ¿no? Y entonces, en algún momento, hay un cambio que se nota claramente en Chavín de Huántar, ¿no?, es que pasamos de los templos con plataforma hundida, en circular, a templos en forma de U, ¿no?, con una gran cancha adelante. Y en el caso de Huaura es un templo mixto, porque tiene una plaza circular que ya no, en la actualidad no queda, pero tiene sí la planta en forma de U todavía, ¿no? Lamentablemente, como decimos, hoy día está bastante invadida, ¿no? Por suerte hace pocas semanas hubo un desalojo de una zona que estuvo tratando de ser invadida, pero de todas maneras ya se está consolidando la invasión, ¿no? Bueno, eso es con respecto a la parte antigua de Huaura, ¿no? Bueno, acá vemos unas imágenes de lo que normalmente está cubierto de piedras y que la gente cree, y cualquiera persona que pasa por ahí podría creer que se trata de un cerro de piedras, ¿no? Pero en realidad son cantos rodados que han traído seguramente del río y han cubierto todo este monumento, ¿no?, que quedó a la vista a consecuencia de que la municipalidad empezó la construcción de un proyecto para canalizar las aguas servidas de la ciudad, ¿no?, y se hizo muy cerca al monumento, de tal manera que se vino abajo esos montículos de piedras y quedó a la vista, ¿no?, las paredes de lo que vendría a ser la plaza, el montículo principal, ¿no?, el elemento principal de la estructura de esta plaza en uno. Y quedaron a la vista bolsas de chicras, ¿no?, lo que también ya llama la atención porque las bolsas de chicras son elementos constructivos del precerámico tardío, ¿no?, de tal manera que estamos hablando probablemente de un templo de transición, y yo creo que esa es la importancia desde el punto de vista arqueológico, ¿no? Bueno, nuevamente volvemos a usar este mapa. Cuando llegaron los españoles,
¿no? Visitaron la zona y lo primero fue cartografiarla, de tal manera que Diego Méndez, en este mapa de 1544 más o menos, que salió publicado en el 79, ¿no? Ahí ya había marcado que toda esta zona se conocía con el nombre de Huaura. No existía la ciudad, ni el pueblo de Huaura, ni la villa de Huaura, pero toda la zona y el río probablemente hayan tenido ese nombre, de tal manera que el cartógrafo tomó esa toponimia y la colocó en el mapa, ¿no? Entonces todo esto se llamaba Huaura, y probablemente la etnia también se llamaba así, ¿no? La fundación española es posterior, ¿no? Ya antes de la fundación española vivían algunos españoles que habían ocupado el valle, ¿no? Ya tenían haciendas y probablemente ya vivían aglutinados en lo que hoy día es el pueblo de Huaura. Sin embargo, la fundación oficial es del año 1597. Elías Ipince, ¿no? En el año 35, haciendo indagaciones de diferentes tipos, cruzando información, ¿no? Pudo deducir que la fecha de fundación era el año 1597, pero no pudo afirmar el día exacto porque él mismo buscó y no encontró el acta de fundación de Huaura, ¿no? No existía ya el libro de cabildos, de tal manera que no tenía cómo confirmar esa fecha, pero dedujo que era el año 1597. Y efectivamente no se equivocó. En el archivo del Obispado de Huacho, en uno de los documentos sobre el hospital de Huaura, ¿no? Hay un documento muy importante del hospital de Huaura del año 1613. De casualidad encontramos inserto una copia del acta de fundación de la villa de Huaura, ¿no? Y ahí se menciona, ¿no?, que la provisión fue dada por el virrey Luis de Velasco el 17 de junio de 1597 y que esta provisión fue cumplida, fue llevada a cabo, ¿no?, por el corregidor, que en ese tiempo era don Alonso Mendoza de Cataño de Aragón, quien el 25 de julio, el día de Santiago Apóstol, hizo la fundación, ¿no?, oficial de la villa de Huaura, ¿no? Según Elías Ipince, esto fue a pedido de los propios vecinos que ya residían en el pueblito o a manera de una aldea. Cuando el virrey Luis de Velasco llegó a tomar posesión de su cargo, bajó en Paita en dirección al Callao, ¿no? Vino con su séquito y al pasar por Huaura, según Elías Ipince, ¿no?, los vecinos le solicitaron que se fundase una villa, ¿no? Y esta villa sería la tercera, pues, ¿no?, en lo que hoy día es la región Lima, ¿no? Primero fue la villa de Chancay, después la villa de Cañete y luego la villa de Huaura, que se nombró originalmente Villa Carrión de Velasco, ¿no? Además también a Luis de Velasco se le atribuye haberle dado el escudo, el emblema heráldico que hasta hoy día la municipalidad utiliza, ¿no? Luis de Velasco fue bautizado Huaura con el nombre de Villa de Carrión de Velasco, ¿no? De Velasco por su apellido y Carrión por la villa donde él había nacido en España, ¿no? Él nació en España en la Villa Carrión de Velasco y con eso lo bautizó a la villa de Huaura, ¿no? La Villa Carrión de Velasco queda en el reino de Castilla y León, en España, ¿no?, en la zona norte de España. Ahí podemos ver dónde está marcado, ¿no? Y tiene un escudo. La villa del reino de Castilla y León tiene un escudo que vemos ahí al costado, ¿no?, y que si lo comparamos con el escudo de Huaura, tiene la misma estructura heráldica, ¿no? Los elementos son diferentes, pero la estructura heráldica es la misma, ¿no? Tiene corona, ¿no?, una corona de marqués, está partida en 4, ¿no?, tiene 2 campos plata y 2 campos rojos, ¿no? O sea, hay una similitud muy grande, ¿no? Y es que probablemente esto no sea casualidad, sino sea pues la razón por la que mencionábamos de que el virrey Luis de Velasco, ¿no?, no solo le dio su nombre, sino también le dio el escudo a la villa de Huaura, ¿no? El escudo de la villa de Huaura está conformado, dice, es un blasón cuartelado que lleva primero y cuarto en gules es color rojo, cargados con sendas cabezas perfiladas de moriscos, ceñidas de turbantes de colores, y un segundo y tercer cuerpo, ¿no?, de plata con cabeza de curaca indio, ceñidas con un yauto, ¿no?, y lleva por timbre corona de marqués, ¿no? Ese es un dato muy antiguo que fue recogido por un historiador, Emilio Gutiérrez de Quintanilla, ¿no?, más o menos a fines del siglo XIX, y salió publicado en un libro sobre emblemas heráldicos del Perú. Él recogió esta información. Lo que sí no coincide, ¿no?, lo que no coincide es que dice que el curaca indio lleva un yauto, y lo que vemos en el curaca indio, ¿no?, que es el que está con el torso desnudo, es una corona, ¿no?, y el otro sí es un morisco con un turbante en la cabeza, ¿no? Acá vemos los elementos, ¿no? Diferentes tipos de coronas que se pueden utilizar para un escudo, ¿no? Corona de rey, corona de marqués como la de Huaura, corona de conde en otros casos, ¿no?
cabeza de moro, es la cabeza de un negro, de un morisco, ¿no? Que tiene un turbante, ¿no? Que está atortillado, que son de colores, de esa manera como usaban los esclavos, ¿no? Como corresponde al escudo de Huaura, y el yauto, que en realidad no es una corona en sí, sino es una faja que en los tiempos prehispánicos significaba poder, ¿no? Y que era colocado en la cabeza, ¿no? Se enrollaba en la cabeza y era semejante, ¿no? A lo que vendría a ser una corona en España, ¿no? De tal manera que en la descripción habla de yauto, sin embargo en la representación, que es la más antigua que hemos tomado de la Casa Hacienda Rontoy, ¿no? Hay una disparidad ahí, ¿no? Bueno, ahí la distribución del escudo de Huaura, ¿no? Gules o rojo, campos el 1 y el 4, y plata el 3 y el 2, ¿no? Cuartelado en cruz es el estilo del escudo de Huaura, ¿no? Y timbre, corona de marqués, ¿no? Lamentablemente en Huaura han hecho pues un mal uso de su escudo, ¿no? Si bien, como ya hemos mencionado, hay cierta disparidad con la descripción del escudo, ¿no? El escudo que está en Rontoy es el más antiguo que se conserva y es que el de que debería servir de modelo, ¿no? Mientras que los escudos que hoy día representan en diferentes partes de Huaura no tiene que ver nada con un morisco con un turbante, ¿no? Parece pues una negrita con un gorrito, y el otro que es un curaca parece pues un príncipe, ¿no? Que está vestido, ya le han puesto ropa, ¿no? Y si comparamos con los demás escudos que encontramos en Huaura en diferentes partes, cada escudo es diferente, ¿no? Acá solo uno para mostrar la diferencia, y cosa que Huaura debería tomar pues definir, ¿no? De manera oficial, ¿no? Cuál es su emblema en función de repente al escudo de Rontoy o a la descripción que hace de repente Emilio de la Quintanilla, ¿no? Y evitar estas malas interpretaciones del escudo, ¿no? Bueno, ya una vez fundada la Villa Carrón de Velasco en 1597, ¿no? Con lo que coincidía con lo que decía Lesi Pince, en la misma provisión de creación se mandaba pues la instalación de un cabildo, se mandaba la instalación de parroquia, se ordenaba también la instalación de cárcel, la instalación de un hospital, ¿no? Que esa fue la razón por la cual adjuntaron este documento al expediente del hospital de Huaura, ¿no? Bueno, la parroquia empezó, probablemente se instaló en 1607, porque el libro empieza a correr en esa época, ¿no? 1607 es el libro más antiguo de Huaura que se conserva y ahí se inicia el funcionamiento de la parroquia, ¿no? No en el mismo momento de la fundación, sino posterior. Lo curioso es que en la anotación menciona, ¿no? Que la iglesia se llama Santa María del Camino, ¿no? Y eso ha dado pie a que muchas personas interpreten que Santa María del Camino es la Virgen del Carmen, cuando son dos advocaciones totalmente diferentes, ¿no? Hay una imagen de Santa María del Camino, ¿no? ¿Dónde encontramos la imagen de Santa María del Camino? La encontramos en la villa de Carrión, en España, el lugar donde había nacido el virrey, ¿no? Y nuevamente otro elemento más, ¿no? de coincidencia, ¿no? Lleva su nombre, lleva un escudo parecido al de Castilla y lleva incluso la parroquia originalmente llevó como advocación a Santa María del Camino, porque ese es el pueblo donde había nacido el virrey, ¿no? ¿Y por qué se llama Santa María del Camino? Porque está ubicado en el Camino de Santiago, que es un camino tradicional que va de Santiago de Compostela hasta Francia y que se hacen recorridos para la fiesta de Santiago a pie, ¿no? Entonces pasaban los caminantes y Santa María del Camino quedaba en Carrión, ¿no? Entonces, tres elementos por los cuales nosotros consideramos que la Municipalidad de Huaura en algún momento podría pues tomar la iniciativa y lograr un hermanamiento con esta ciudad de España, ¿no? Para conseguir algún tipo de intercambio cultural o algún beneficio de repente en algún proyecto, ¿no? Es una cosa que está pendiente. Bueno, ahí vemos la Plaza de Armas de Huaura y ahí está el torreón de la antigua iglesia parroquial, ¿no? Que es una recreación de cómo pudo haber sido en su época de gloria, ¿no? Ahí, en esa plaza que se llama hoy día Plaza de las Banderas, ahí quedaba originalmente la iglesia parroquial de Huaura, ¿no? Acá vemos una foto del año 1935, una foto aérea, donde se puede ver pues el balcón y se puede ver los contornos de la antigua iglesia parroquial, ¿no? Que fue destruida con el terremoto de 1746 y que después no se pudo construir. Acá la vemos del lado lateral, ¿no? La torre inconclusa, ¿no? Ahí quedaba la iglesia parroquial de San Antonio de Abad originalmente, y nos queda de esa iglesia parroquial la cripta, ¿no? El mal llamado túnel colonial, ¿no? La gente pues ha deformado esta información y dice que Huaura tiene túneles que interconectan las diferentes iglesias, el valle, incluso hasta Centinela. En realidad son las criptas de las iglesias, como era pues la tradición en aquella época, ¿no? Siglo XVI, XVII, las iglesias tienen cripta, de tal manera que todas las iglesias del Valle de Huaura, casi todas, tienen criptas como esta, ¿no?
Tiene una campana muy bonita, ¿no? De todas las campanas que he visto en la zona, esta es la campana que tiene mejor acabado y detalle. Dice María del Rosario, Juan de Escobar, Mestán, hecha, ¿no? En el año 1793, ¿no? Y tiene aparte 2 campanas más, ¿no? Pero esta es la más bonita que conserva. Bueno, el puente de Huaura, ¿no? Acá en una foto del año 1886, el puente de Huaura fue construido en 1611, ¿no? Casi con la fundación se instaló la parroquia, se instaló la parroquia, también se construyó el puente. El virrey Luis de Mendoza, virrey posterior a Luis de Velasco, Juan de Mendoza, perdón, fue el que mandó construir este puente y que entró en funcionamiento en 1611. Así tenía una placa, dice el puente. Hipólito Ruiz fue un viajero que pasó por la zona y pudo ver en el año 1778, pudo ver una placa en piedra grabada que decía 1611, ¿no? En el año 1618, los franciscanos instalaron un convento en la villa de Huaura, ¿no? Y el convento tenía su iglesia, que es la iglesia de San Francisco, que formó parte del convento y que hoy día es iglesia parroquial, ¿no? Hoy día funciona la iglesia parroquial. Esta iglesia también tiene cripta, ¿no? Por el momento ha sido tapiada, sellada, porque era un peligro para la gente, podía entrar y podría haber algún desastre, de tal manera que la cripta debe estar en un estado relativamente bueno de conservación porque ya se ha evitado el ingreso de la gente, ¿no? Los terremotos han destruido esta iglesia, por suerte se consiguió financiamiento y se pudo reconstruir las torres laterales, pero ya no se pudo hacer con la fachada, ¿no? Que espera que en algún momento se pueda reconstruir. Como hemos podido ver en la foto anterior, era muy bonita, ¿no? Esta iglesia tiene varias campanas, ¿no? Una de ellas tiene fecha 1732, es la más antigua 733, perdón, es la más antigua de las campanas que tiene el convento de San Francisco, ¿no? Además también el convento de San Francisco tiene una pila de agua bendita que tiene fecha 1747, ¿no? Que estuvo originalmente en la entrada de la iglesia. Ahí estuvieron las pilas, porque eran 2, a cada extremo, derecho e izquierdo, había estas pilas de agua bendita. Una de ellas, el párroco de Huaura, la donó a la parroquia de Gualmay, así que si usted va a la iglesia de Gualmay, a la Sagrada Familia, en la entrada va a haber una de estas pilas, ¿no? Hermana, gemela de esta que conserva la parroquia todavía, pero que no la puede poner porque, como ya saben ustedes, es bronce y es relativamente pequeña, es fácil de cargar. Tendría que colocarse pues con mucha seguridad, ¿no? Es una pila original, ¿no? Y la gemela está en Gualmay. De ahí nace eso de más antiguo que la campana de Huaura. También. Bueno, las imágenes que se conservan en la iglesia de San Francisco, ¿no? Son imágenes de la época de la colonia, ¿no? Por ejemplo, el San Francisco es una madera tallada, es un solo bloque tallado, que está algo deteriorado por el interior. El San Antonio Abad, la capa que tiene y el faldón que tiene son de cuero, así como la suela de los zapatos que está endurecido, es cuero, ¿no? Y las manos y el cuerpo y la cabeza está incrustado en madera, pero en realidad el faldón y la capa es de cuero, ¿no? Y son imágenes originales. Incluso la imagen de San Antonio Abad sale hasta ahora en procesión, ¿no? Sale hasta ahora en procesión, es la imagen original, no es una imagen de yeso, es una imagen de la época colonial, ¿no? Ahí vemos San Antonio Abad en una procesión, más o menos en la década del 40, avanzando por la hacienda Ingenio, ¿no? También tiene 2 imágenes de vírgenes, la Virgen del Carmen, que ya como hicimos mención en la primera entrega de este documental, fue donada por una mulata, ¿no? Que era esposa de un médico ahí, un cirujano en Huaura, donaron esta imagen. Y la otra imagen es la Virgen de los Dolores, que originalmente estaba en la iglesia de al frente, que es la iglesia del hospital, pero que por la destrucción que tuvo ha pasado hoy día a la iglesia parroquial, ¿no? Y lo más destacable que tiene es el Santo Sepulcro, ¿no? El Cristo Santo Sepulcro también es de madera tallada, ¿no? Y el anda, en la cual sale en procesión todas las Semanas Santas, es un anda de estilo colonial, ¿no? Pocas hay en el Perú de estas, y en Huaura sale en procesión, ¿no? Acá vemos un anda del mismo estilo, ¿no? Está representada en un óleo del año 1665 que se encuentra en la iglesia de San Francisco, ¿no? Ahí podemos ver que el anda del Santo Sepulcro el Viernes Santo es idéntica a la que tenemos en Huaura, ¿no? Acá se puede ver mejor el detalle, ¿no? Es en realidad un pedestal y en la parte superior hay una cama donde va apostado el Cristo, ¿no? El Cristo ya de Viernes Santo, ¿no? Entonces, la Semana Santa en Huaura pues se celebra con imágenes de la época colonial y ese es un valor que hay que rescatar, creo, ¿no? El hospital que tuvo Huaura, a media cuadra de la municipalidad, llegando casi a la Plazuela San Francisco, ¿no? Donde hoy está Caja Sullana, al costado, ahí hubo alguna vez un hospital. Toda esa manzana prácticamente era un hospital,
¿no? Y lo que quedaba era la capilla de ese hospital, que en algún momento fue también iglesia parroquial, ¿no? Tuvo oportunidad de ser iglesia parroquial casi de la década del 40, después del terremoto. La iglesia de San Francisco quedó algo destruida, la parroquia pasó a esta iglesia, y que después con el terremoto del 66 tuvo que nuevamente abandonarse, ¿no? Este hospital fue fundado con la contribución de don Diego Loza Bravo, ¿no? Él falleció en el año 1673 y en su testamento dejó fondos para la fundación del hospital, así como su casa. Esa en realidad era su casa y la donó para hospital, ¿no? El Diego Loza Bravo era el dueño de lo que hoy día es la Hacienda Loza, de ahí su nombre, ¿no? Hacienda Loza. Era un personaje muy importante, fue corregidor, tuvo mucho dinero, pero a su muerte dejó muchas obras benéficas para Huaura, una de ellas es el hospital. Su esposa fue la encargada, la comisionada de cumplir su voluntad, quien también a su muerte hizo una donación en favor de ese hospital, ¿no? Así que el hospital de Huaura fue una contribución privada, aunque ya estaba dada la orden desde la fundación de la villa, no había podido construirse el hospital y fue gracias a don Diego Loza Bravo y su esposa Ana Carreño Alzañero que se construyó este hospital, ¿no? El hospital así quedó destruido después del terremoto 66, ¿no? Un hospital con pinta de iglesia, ¿no? No, o sea, el hospital tenía una capilla, así como hoy día, por ejemplo, el hospital del Seguro tiene una capilla que ya no está en uso, ¿no? Está abandonada la capilla. En este caso el hospital tenía su propia capilla, alrededor estaban los cuartos, las habitaciones. Hay una descripción muy interesante que se conserva en el archivo de la Arzobispal de Lima, que es del año 1826 más o menos, cuando el hospital quedó abandonado. Hay una descripción de todas las salas, cómo se llamaban, los cuartos, ¿no? De este hospital, ¿no? Un diseño, digamos, de repente algo parecido es el Hospital Obrero, ¿no? El de Salud. Huacho también tiene, digamos, cierta estructura, digamos, que podría de repente asemejarse pues con esto. Claro, bueno, este tipo es una típica estructura de más o menos barroca, ¿no? Barroca tardía, que es la fachada debió haber sido semejante, como vimos en la imagen anterior, ¿no? Semejante a la iglesia de San Francisco, ¿no? Bastante recargada, sí. Pequeña pero bastante recargada, ¿no? A la de San Francisco, era mucho mejor. Y en Lima pues hay varias iglesias parecidas a esta, ¿no? Ya del terremoto solo quedaron las torres, ¿no? Y bueno, la puerta, que según cuenta la tradición, no me consta a mí, pero dice que esta puerta es la que fue trasladada después a la que tiene hoy día la iglesia de San Francisco, ¿no? La puerta de San Francisco quedó destruida con el terremoto 66 y esta puerta, esta iglesia, la llevaron a la otra, ¿no? Esta iglesia quedó bastante deteriorada también con el terremoto de 1746, de tal manera que fue reconstruido el hospital, ¿no? Por donación también de un guaurino muy importante, don Juan de Castañeda, que llegó a ser obispo del Cusco y obispo en Panamá, era guaurino, y a su muerte dejó en sus testamentos, ¿no? Un fondo para la reconstrucción del hospital, ¿no? Que se hizo posterior al terremoto de 1746, ¿no? Ahí vemos la partida de bautismo de don Juan de Castañeda, hijo de Francisco de Castañeda y doña Juana Velázquez, un guaurino, ¿no? Familia guaurina, que legó pues a la historia a este importante obispo del Cusco y después de Panamá, ¿no? Bueno, y como hemos visto en Huaura pues había gente muy importante, ¿no? No solo Castañeda, sino habían otros importantes, gente de mucho apellido muy rimbombantes, ¿no? Incluso la familia Tagle, que después se establecería en Trujillo, sus ascendientes, sus pasados, originalmente estuvieron en Huaura, ¿no? La familia Tagle Bracho estuvo en Huaura y como ellos, mucha gente importante, con mucha fortuna, y se convirtió en un lugar apetitoso para los piratas, ¿no? Los piratas amenazaron la costa peruana muchas veces, hicieron desembarcos en diferentes lugares, y un desembarco conocido ya por la historia gracias a Celesi Pince, ¿no? Y que tiene muchos datos nuevos que podemos aportar, ¿no? Los piratas llegaron a Huaura, ¿no? Pasaron por Huacho, recuerda que Huacho era un pueblo indígena, solo pasaron, se dirigieron a Huaura, y entonces la gente, según lo que cuenta Celesi Pince, escondió sus fortunas, ¿no? De tal manera que cuando el pirata llegó no había ni gente ni dinero, ¿no? Entonces lo que hizo el pirata fue capturar al alcalde, ¿no? El capitán Domingo de la Carrera era el alcalde del Cabildo, ¿no? Y fue llevado al navío, ¿no? Al barco del pirata, de donde regresó solo su cabeza, ¿no? Su cabeza fue encontrada en el cementerio, ¿no? Como reza ahí en la anotación del libro de funciones de Huaura, ¿no? Solo se encontró la cabeza y eso es lo que fue enterrado, ¿no? Además, no solo falleció él, ¿no? Sino que también dieron muerte a Fernando de Haro, Luz de Padilla, Juan de Rojas y Juan Antonio,
¿no? Quienes el pirata inglés le quitó la vida, ¿no? En la invasión a la villa de Huaura. Año 1686, el pirata se llamó Edward Davis o Edward David, ¿no? Fue el pirata que invadió la villa de Huaura buscando tesoros que no pudo encontrar, ¿no? Curiosamente también buscando en Chancay encontramos que algunos partidas de función hacían mención a que estos enterrados en Chancay habían escapado, ¿no? De la invasión en Huaura, pero que habían sido baleados. Uno de ellos murió en la Loma de la Chay y otro, un negro del capitán Domingo de la Carrera, que también huyó. Además también Pedro el Sastre habían estado en Huaura, huyeron de la invasión y también terminaron muriendo en Chancay, ¿no? O sea que debió haber sido pues una invasión muy terrorífica, el terror que ocasionó en la villa, ¿no? Y eso llevó pues a que mucha gente, de momento ante cualquier amenaza de los piratas, escondan sus fortunas en su patio, cerca de un árbol, ¿no? Y pasada la amenaza del pirata, algunas veces no sacaban los tesoros, ¿no? Y eso ha hecho pues que a lo largo de la época republicana mucha gente pues diga, ¿no?, que ha encontrado tesoros en Huaura, en Huacho, ¿no? Y eso llevó a una fiebre por búsqueda de tesoros en Huaura, ¿no? Acá encontramos una noticia del año 1932 donde se pide permiso formal para poder hacer búsquedas en diferentes lugares de Huaura, ¿no? En el balcón, en la iglesia parroquial, ¿no? Y lamentablemente no encontraron nada, ¿no? Pero hay tradiciones pues que la gente dice que ha encontrado tesoros y probablemente estén asociados con este terror que generan los piratas, que llevaba a que la gente esconda sus fortunas, ¿no? Los tapaditos. Los tapaditos, ¿no? Los conocidos tapaditos. Bueno, ya hemos visto, Huaura era una sola calle, tenía 3 iglesias, ¿no? De ahí podemos ya deducir la importancia que tenía, ¿no? Desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista social, ¿no? De la gente que vivía en Huaura, ¿no? La iglesia antigua de San Antonio Abad frente al balcón, la iglesia del convento franciscano y la capilla del hospital. Pero no solo tenía iglesias en la zona urbana, ¿no? En la villa, sino que a lo largo del valle también habían iglesias importantes, ¿no? Había la presencia de los jesuitas, quienes fueron expulsados en 1767, ¿no? De tal manera que han dejado iglesias, ¿no? Cuando eran posesionarios de las haciendas, ¿no? La iglesia del Ingenio, por ejemplo, ¿no? Que tiene un altar que ya ha sido reconstruido de estilo republicano, pero que tiene imágenes también originales de madera, que representando a los santos de esta orden jesuita, ¿no? Y que también tiene una cripta, ¿no? Y al frente está la casa pues de los posteriores posesionarios, ¿no? La familia Salazar y Vicuña, ellos fueron los que compraron la hacienda después de la expulsión de los jesuitas, ¿no? La iglesia de Vilcahuaura también perteneció a los jesuitas, también tiene cripta, ¿no? Y no es que estén conectadas con las demás. Acá podemos ver una toma del altar. Acá sí el altar se conserva de una manera más original, ¿no? A la de Huaura ya lo han reconstruido, probablemente se había deteriorado, pero la de Vilcahuaura sí es una de las mejores, ¿no? Y al medio está la entrada a la cripta de esta iglesia, ¿no? Y su púlpito, a mi gusto, es una de las mejores iglesias que se conservan en toda la parte baja del valle del río Huaura, ¿no? Y bueno, tiene una campana que originalmente pensaba yo personalmente que era la más antigua, ¿no? Tiene una fecha de 1700, está bastante deteriorada, ¿no? Sin embargo, hemos podido encontrar que la campana de Vegeta es mucho más antigua, ¿no? Ya cuando hablemos de Vegeta en algún momento haremos mención a este dato, ¿no? Bueno, y lo curioso de la iglesia es que cuando encontramos esta foto del año 40 de cómo era la iglesia de Huaura en esa época, ¿no? Podemos ver las torres, ¿no? Y si comparamos esta iglesia con la iglesia de la Catedral de Lima, la iglesia Catedral de Lima, vamos a encontrar similitudes, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? Podemos ver que las torres tienen el mismo estilo, ¿no? Tienen el mismo estilo, tienen un pórtico en la primera planta, ¿no? Con arco, y en la parte superior tienen unos como rombos ahí como puntas, y en la parte alta tienen unas tragaluces circulares, y en la parte superior están coronadas por un mundo con una cruz, ¿no? Por una esfera con una cruz. Son similares, incluso el frontis, ¿no? Claro, valgan la salvedad de las distancias, ¿no? La iglesia de Vilcahuaura es más pequeña, pero tiene el mismo estilo, ¿no? El pórtico principal tiene el mismo estilo también que la iglesia de Vilcahuaura, ¿no? Y probablemente la razón sea porque estas dos iglesias fueron reconstruidas después del terremoto de 1746, que como ya hemos mencionado, destruyó la iglesia parroquial de Huacho, destruyó la iglesia parroquial de Huaura, destruyó el hospital, y también seguramente afectó también a las iglesias del valle, ¿no? Esa es la razón por la cual tengan similitudes, ¿no? Y llegamos pues a la casa que nos va a interesar la próxima semana, que es la casa del balcón, ¿no? Que originalmente perteneció a don Fermín Francisco Carvajal y Vargas, ¿no? Según lo que dice Elías y Pince, este fue el último posesionario de esta casa, ¿no? Que después pasó a poder de la corona española
y empezó a funcionar como receptoría de la Real Aduana, ¿no? Acá vemos a don Fermín Francisco Carvajal y Vargas y a su esposa. Don Fermín nació en Quilpolemu, Chile, ¿no? Y entonces nos preguntamos qué hace un chileno posesionario de una casa en Huaura, ¿no? Lo que pasa es que este personaje, Carvajal y Vargas, si revisamos información sobre sus antepasados, ellos fueron encomenderos acá en Huacho, ¿no? Tuvieron su encomienda en Huacho por varias generaciones, ¿no? Y después de dejar las encomiendas fueron enviados a Chile como con cargos públicos, y ahí se generó una nueva descendencia, ¿no? De tal manera que la casa probablemente venga desde la época cuando eran corregidores, cuando eran encomenderos en Huacho, de tal manera que ellos vivían en Huaura y esta casa les perteneció desde mucho tiempo después. Él se casó con una peruana, se casó con su prima, ¿no? La señora doña Joaquina María Magdalena de Brun y Carvajal, eran primos en realidad. Y el matrimonio fue un matrimonio que les permitió unir lo que se había separado durante varias generaciones, ¿no? Los títulos que tenían se habían derivado por ambas ramas familiares y al casarse se juntaron nuevamente todos estos títulos. Eso le dio mucho poder a Carvajal y Vargas, quien después se retiró del Perú y viajó a España a integrar parte de la corona, ¿no? Era un consejero de la corona, ¿no? De tal manera que sus propiedades pasaron a la corona española y esa fue la razón por la cual la casa fue utilizada después de las reformas borbónicas como oficina de aduana, ¿no? Que es como la va a encontrar San Martín, ¿no? Y para terminar, una iglesia que no está dentro de Huaura, porque Huaura solo llegaba, la parroquia de Huaura llegaba solo hasta Humaya, Quipico está más allá, ya pertenece a Sayán, pero por el tema de la independencia, la semana que viene lo vamos a tocar, ¿no? La casa de Quipico también es una iglesia muy antigua, ¿no? Está bastante deteriorada. ¿Cuál está peor, la de Quipico o la de Vilcahuaura? No, la de Quipico, definitivamente. La de Vilcahuaura está en bastante buen estado, que por suerte ojalá se conserve así, ¿no? Este es el estado de la de Quipico, no tiene techo, ya prácticamente no tiene nada, ¿no? Una torre está destruida, no tiene sí tiene sus campanas, ahora que me acuerdo sí tiene sus campanas, ¿no? Y acá vemos pues el interior del altar, ¿no? Hace poco pudimos ir y habían hecho como un pozo para sacar agua, pero en realidad creo que estaban buscando un tesoro, ¿no? Y ya no queda ni el altar, no queda rastros, pero sí en las paredes se nota que hay pinturas ornamentales, ¿no? Y lo más destacable de esta iglesia, aparte de la participación en la historia de la independencia, es que según el expediente que se armó para beatificar y santificar posteriormente al padre Urraca, ¿no? Ahí mencionan que el padre Urraca obró un milagro en esta hacienda, ¿no? En el expediente está, ¿no? El padre Urraca obró un milagro en esta hacienda y esta iglesia se levantó en su honor, ¿no? Es una cosa que se ha perdido la memoria, pero el padre Urraca era amigo de la familia de la Daga, que eran dueños de esta hacienda, era un asiduo visitante, y según cuenta la tradición, posterior a su muerte del padre, hubo un incendio que amenazaba con llevarse todo el cañaveral y la casa, y la esposa del señor de la Daga, muy amiga del padre Urraca, ante la desesperación, lo único que hizo fue encomendarse al padre y tirar una cruz que el padre le había obsequiado en vida, ¿no? La tiró al incendio y se extinguió totalmente, ¿no? Eso está en el expediente de beatificación y fue considerado como un milagro obrado en la hacienda de Quipico, ¿no? Entre otros milagros, ¿no? Bueno, no fuimos hasta Sayán, pero ya valía la pena. Entonces, la próxima semana estamos ya con el tema del 27 de noviembre en particular, ¿no? 27 de noviembre, una fecha muy importante para el pueblo de Huaura y que lo vamos a recordar, lo vamos a vivir, vamos a revivir, vamos a descubrir, ¿no? Diversos pasajes con el trabajo que realiza el destacado docente Luis Rosado Loarte en la secuencia Huacho, conocerte es quererte. Muchas gracias, profesor. Gracias por el espacio.